Es el momento, ahora sí, de escuchar a nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a mis compañeros de cabina, este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, El Gobierno de la Mañana. Señores, el 8 de noviembre del año 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el día 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, es decir, el día de ayer. En esa decisión se pretendía que los días 15 de cada año se tomaran como días para recordar la importancia de la democracia, la incidencia que tiene en el desarrollo de los pueblos y en el respeto de las libertades. Se adicionó en esa decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas que cada año se acuñara un tema. El del año 2022 se acuñó el tema de proteger la libertad de prensa para la democracia, que es el lema de este año, y ha impulsado una serie de actividades en ese orden, ponderando y valorando la importancia de la libertad de prensa, de la libertad de expresión como un valor esencial dentro del sistema democrático. ¿Qué es la democracia y qué importancia tiene en los tiempos modernos? Decía Churchill que es el sistema de gobierno menos malo dentro de los conocidos. Y en alguna forma tiene razón, porque dentro de los sistemas que conocemos hasta el momento, en la vida contemporánea y en toda la historia, es el que ha demostrado ser más afín con el desarrollo y precisamente también con las libertades del ser humano. Este sistema tuvo su origen o su formalización o mayor estructuración en la antigua Grecia. E incluso su etimología procede del griego demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder, el poder del pueblo. Y es lógico y natural que esa sea la etimología de esta palabra, porque en la antigua Grecia, en las pequeñas polis, especialmente en la polis de Atenas, que fue donde más estructuración tuvo esta forma de gobierno, eran las asambleas del pueblo las que decidían directamente los destinos de esa nación. Mire usted, los que se entendían ciudadanos tenían que reunirse para decidir tomar las decisiones respecto a los asuntos de Estado. Y usted dirá, caramba, ¿siempre podía reunir todo el pueblo para tomar esas decisiones? ¿No era un sistema demasiado complicado para ser efectivo? Bueno, pues era efectivo, funcionaba, y funcionaba por lo siguiente, porque no todo el mundo encajaba dentro del concepto ciudadano. Solo una parte de los integrantes de esos pueblos eran los considerados ciudadanos, no eran parte de los ciudadanos ni las mujeres, ni los niños, ni tampoco los esclavos, ni los extranjeros tampoco. De manera que sí era posible, porque eran pueblos pequeños, ejercer esta llamada democracia directa para dirigir los destinos de ese pueblo. Hay referencias históricas que señalan o sitúan el origen de la democracia no en Atenas, sino un poquito más atrás, en los pueblos indios. Se hace referencia a sistemas que entendemos democráticos, aquellos que se cimentan en la decisión de las mayorías, en la decisión del pueblo, para precisamente tomar las decisiones más importantes y trascendentes. De manera que en los Vedas se hace referencia a esos sistemas democráticos como un método de toma de decisiones y de organización del Estado. Durante la hegemonía del Imperio Romano se da un paso más adelante y se aproxima más al concepto que conocemos en el día de hoy de democracia, que es el llamado concepto de democracia representativa. Allí, en el Imperio Romano, no se acuña ese concepto griego de una estructuración de poder fundamentado directamente en una democracia directa, sino que se acuña en cierta forma un sistema de democracia representativa, que es un sistema en el que se delega en una o varias personas las decisiones que tienen que ver con el Estado, y esa soberanía del pueblo se ejerce cada cierto tiempo, modificando la estructuración de esos representantes que se eligen cada cierto tiempo. Ese concepto es en el que en los estados modernos, luego de la Revolución Francesa, de las revoluciones de independencia como la de Estados Unidos, es el que se acuña en los tiempos contemporáneos. Pero ¿qué pasó durante toda la Edad Media? Durante la Edad Media ese concepto desaparece, ese tiempo de oscurantismo
tiene o construye sistemas monárquicos, despóticos, en el que primero los señores feudales y los reinos que posteriormente le suceden concentran todo el poder y establecen sistemas autoritarios de gestión del poder, en los que no se respeta más que la voluntad de ese monarca en todo el sentido de la palabra. En la democracia contemporánea no es aquella democracia que se concibió en la antigua Grecia. De hecho, tenemos pocos países que tengan un sistema de democracia directa en que sea el pueblo en el que tome las decisiones. Pero sí se han acuñado otros principios o características para entender que un pueblo o un país tiene una democracia. Y las características esenciales en la democracia de los países modernos tienen mucho que ver con el sistema del sufragio popular. De manera que entendemos que un país democrático, entre otras cosas, es aquel en el que el pueblo decide quiénes son sus representantes y sus autoridades. Pero ese sufragio popular tiene que residir sobre principios como son el principio de soberanía popular y el principio de igualdad de voto. Y esos principios garantizan que todos los ciudadanos tengan la posibilidad, en condiciones de igualdad, de ejercer ese voto, que pese tanto el voto del rico como el voto del pobre. Y decimos esto porque no siempre fue así. Incluso en los estados modernos, en principio el voto era un voto censitario. Solamente se le atribuía la posibilidad de votar a ciertos ciudadanos, es decir, aquellas personas que tenían propiedades, que tenían cierto abolengo, cierto origen social o que pertenecían a una cierta casta privilegiada. Eso fue, a medida que avanzó el tiempo, desplazándose y dando paso a ese voto universal, que es uno de los principios esenciales de la democracia. Esa democracia en la actualidad también reside en el respeto a la institucionalidad republicana, que fue algo de lo que se habló aquí en el primer comentario, y es la llamada división de poderes y el respeto al imperio de la ley. Esto es, que el poder no es absoluto, que usted tiene un mandato del pueblo como representante del pueblo, pero tiene por límite la Constitución y las leyes. Eso es lo que se llama Estado de Derecho. Y por otro, la independencia de los poderes. Esto es, que el poder se reparte, en el caso de nuestro país y de otros países que acuñaron este sistema, que es el sistema que desarrolla Montesquieu, en el espíritu de las leyes, es el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, que entre ellos ejercen sus debidos contrapesos para que funcione esa institucionalidad llamada institucionalidad republicana. En ese mismo orden de estructuración moderna de la democracia es fundamental la separación de los espacios de lo legal y de los espacios de lo moral. Se atribuye el desarrollo de los estados modernos precisamente a esa separación, que no han podido desarrollar, que no han podido dar un paso adelante los países que se han adherido al Islam, que no han podido hacer esa separación entre lo que tiene que ver con la moral y la religión, de lo que tiene que ver con la ley, con el Estado. Los estados modernos, los estados democráticos, uno de los principios que tiene que respetar para que se entienda que existe una democracia, una efectiva democracia, es la separación entre los aspectos legales y los aspectos morales. Siendo los aspectos legales una atribución del Estado y los morales, bueno, puede ser de la religión o de cualquier otra forma de organización de esos aspectos o de esos valores. Un elemento esencial, y ya para cerrar, que se acuña dentro de los valores de la democracia moderna es el concepto de respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Este concepto era impensable en la antigua Atenas, pero dentro de los parámetros que se toman en consideración para medir la calidad de una democracia está el de los derechos humanos. No se concibe una democracia en la que no haya libertad de expresión, no se concibe una democracia en la que no haya el concepto del respeto a la libertad. No se concibe una democracia plena en la que no haya un respeto al derecho de propiedad, entre otros derechos que se han concebido como de índole fundamental, como un derecho, como se ha constituido, como un derecho humano y que debe ser respetado dentro de ese ordenamiento. En la actualidad se hacen evaluaciones de la calidad de la democracia. Hay un índice de mucho prestigio, que es el índice de la democracia que hace de la unidad de inteligencia de The Economics. En ese índice de la democracia, fíjense ustedes cómo hay una relación entre democracia y desarrollo.
aparecen mejor rankeados los países que muestran los mayores índices de desarrollo. Fíjense ustedes que se ha podido establecer una relación directa entre aquellos países que tienen características democráticas, valores democráticos más acendrados, más asentados, con el mismo desarrollo económico. En ese índice, que la medición a la que tuvimos acceso es del año 2018, están en primer lugar, escuchen bien, Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Finlandia e Irlanda, que son países que en términos de desarrollo económico, en términos de índice de desarrollo humano, son países que están a la vanguardia, pudiéndose entonces establecer una relación directa entre los países que tienen un desarrollo democrático con aquellos países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo en términos humanos. En la República Dominicana podemos decir que tenemos una democracia que va en avance. Y el presidente de la República en el día de ayer no tuvo mejor oportunidad de manifestar el desarrollo que ha logrado la República Dominicana y el respeto que ha logrado a nivel internacional, precisamente por el apego que se ha tenido a esos valores democráticos, que en el día de ayer, entiendo, fue la catapulta esencial en la que el presidente de la República hizo alarde precisamente de esos avances democráticos que se han tenido en la República Dominicana frente a un país en el que lamentablemente, por múltiples circunstancias, ha habido una democracia fallida que ha generado en una situación de caos total que amenaza la soberanía nacional. Valoramos y valoramos de manera especial la celebración que se tuvo en el día de ayer del Día Internacional de la Democracia, y también valoramos como una forma de celebrar también ese día la intervención que tuvo el presidente de la República ante la OEA, en este caso, haciendo alarde de nuestros avances institucionales y haciendo la advertencia para que los países de la región tomen en cuenta el deterioro que se está generando, que ya se tiene en Haití, para tratar de auxiliar a esa nación que constituye una amenaza a la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.